Gracias. ¿Hay problemas si nos acercamos más como para no sentirnos tan distantes? De una, adelante. Bueno, muchas gracias a los que están acá. Ya casi. No, pues muy emocionada de poder estar acá y compartir con ustedes este recorrido que me ha llevado al día de hoy. Hablar de de las cosas que más me apasionan, que es justamente el e-learning. Llevo más de 15 años con temas de educación virtual y tecnología, desde muchos roles, y recientemente, pues, además de ser docente, haber sido estudiante, haber sido diseñadora, gestora, mejor dicho, en todos los roles. Pero desde hace 2-3 años tengo un rol muy bonito que me permite estar mucho más cercana a la gente y escuchar historias que yo, desde incluso cuando era profesora presencial, nunca yo me acerqué tanto a los estudiantes, porque si ustedes se acuerdan, cuando uno iba a una clase, ¿qué era? Uno iba a su clase, hablaba con el profesor y chao, y lo volvía a ver la otra semana. Pues resulta que en este caso no. Miren, yo me he enterado de las cosas incluso hasta muy personales de los estudiantes, que a veces digo no quiero saber tanto. Y me doy cuenta que también cuando empiezo a escuchar y empiezo a interactuar con otras personas de otros roles, por ejemplo, directores, coordinadores, rectores, incluso empresas que quieren desarrollar, y por supuesto, pues desde la universidad, y siempre hay muchas preocupaciones, ¿no? Porque no, pero es que no aprenden, y casi siempre hay muchas preguntas que se hacen desde la tecnología, ¿no? Entonces, no, ¿qué nuevo software ponemos? ¿Cierto? No, es que hay que, por ejemplo, cuando hay implementaciones híbridas, entonces pongamos un televisor más grande, ¿cierto? O si no, paguemos nuevo software, paguemos un montón de cosas. Y yo les digo, no, un momento, piensen en las personas. ¿Quién es esa persona que está ahí? ¿Sí? Y resulta que eso me llevó a darme cuenta, a darme cuenta que hay una serie de problemas que son muy recurrentes, ¿sí? Y estos problemas que justamente surgen en la adaptación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando diseñamos programas o cuando ya somos docentes, hay muchos, o sea, esto es una serie de elementos y componentes que se unen para llegar a que sea posible la educación virtual. Pero al final de cuentas, recordemos que estamos tratando con personas, ¿sí? Y eso es muy importante, darle la prioridad a las personas. Entonces me empecé a dar cuenta de que habían varios elementos que eran muy recurrentes, y era la sensación de aislamiento, ¿sí? Especialmente al inicio. Y yo tengo en este momento estudiantes de pregrado y posgrado. Y especialmente al inicio, ahora les voy a hacer una aclaración especialmente en los últimos años, cuando estoy en la Universidad Santo Tomás, nosotros trabajamos en una división de educación a distancia y nosotros tenemos estudiantes a nivel nacional. Y resulta que yo tengo estudiantes de los rincones más apartados que ustedes se puedan imaginar y las realidades más diversas que se puedan imaginar. O sea, yo tengo literalmente desde La Guajira hasta el Amazonas, ¿sí? Y de las realidades más impactantes. Y resulta que además de que están aislados geográficamente, se sienten aislados de la persona. ¿Por qué? Porque normalmente, y ya para cuando llegan a un espacio universitario, resulta que ellos, si ustedes se ponen a pensar, son personas de mínimo 17, 18 años, que en los años anteriores han estado acostumbrados al modelo presencial, que es tal cual como estamos acá, ¿cierto? El profesor al frente hablando y el estudiante sentado, escuchando, tomando notas, ¿cierto? Resulta que cuando hacen el salto, el choque es así como en seco y se estrellan durísimo. Entonces, uno de los elementos más importantes es esa sensación de aislamiento, porque como no tengo al profesor al frente, ¿cierto? Y el tema del contacto visual, ¿cierto? El gesto, la voz, etcétera, entonces es tremendo. Desinterés, ¿por qué? Porque entran, o sea, los niveles de interés al inicio de la primera semana va así, súper bien, pero al final, a mitad del semestre van aquí y al final del semestre ya ni aparecen, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente nosotros estamos acostumbrados a tener a alguien que nos hace ese push ahí y nos está diciendo, sí, fulanito, ¿por qué no vino a clase? Sí. El siguiente es definitivamente la frustración, ¿por qué? Porque al no ver que alguien te esté reafirmando todo el tiempo, bien, 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 ¿cierto? Y o lo que sea que estés haciendo en un espacio, pues resulta que eso empieza a generar esa inquietud, y lo que nos hemos dado cuenta es que nosotros, como todos, necesitamos validación, ¿cierto? ¿A quién no le gusta que le digan bien?
¿cierto? Y resulta que en la educación virtual puede que pase. Por ejemplo, si tú estás en un examen, la respuesta automática te puede ser bien, correcto, pero no es lo mismo que el profesor te sonríe y te mira a los ojos y te diga bien, ¿cierto? Entonces, eso encontramos. ¿Y qué pasa? Eso, imagínense estudiantes que en pregrado 5 años, y yo he tenido estudiantes que duran 10 años haciendo pregrado. 10 años. Y uno de los temas más importantes, esto sí ya desde el tema de las organizaciones, es la deserción a todo nivel, siempre la deserción. Entonces, en el rol que tengo ahorita, justamente me dicen, bueno, usted que tiene más cercanía con las personas, ¿cómo hacemos para que no deserten tan rápido? ¿Cierto? Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa? Ese tema de la deserción y todas estas situaciones, y la verdad, ustedes no se imaginan las realidades que yo he encontrado. Créanme que son cosas que uno no se imagina que pasan en Colombia en pleno siglo XXI. O sea, les voy a contar una historia que incluso fue documentada por el British Council. Les cuento una anécdota. La persona que la vio cuando hicieron el reporte se puso a llorar. Un británico experto en educación dijo, no podía creer que en pleno siglo XXI esté pasando esas cosas. Una profesora en un sitio que se llama Río Raposo en Chocó, solamente para acceder a la educación, ella solamente puede bajar, o sea, primero tiene que caminar media hora a través de la selva, llegar al borde de un río, tomar una chalupa durante 1 hora, bajar un corregimiento, tiene más o menos 3 horas, que es lo que se demora ella mientras regresa a la lancha o la chalupa. Además que tiene que ir con permiso de grupos armados, porque es una zona muy peligrosa, y solamente tiene 3 horas para acceder al computador, descargar lo que tiene que hacer y regresarse 1 vez a la semana. Y así sacó su pregrado. Sí, o sea, son unas situaciones que ustedes realmente no se imaginan. Y así tengo historias las que quieran. Historias muy, muy, muy impresionantes que pasan hoy en día. Entonces, ¿cuál es entonces decíamos, el interés, la necesidad, todo existe, pero generamos 3 preguntas, casi siempre resumida, llegaba a estas 3 preguntas. ¿Cómo acompañar? Imagínense una persona, tuvimos situaciones, por ejemplo, personas privadas de la libertad, tuvimos personas reinsertadas, personas, por ejemplo, encontramos que hay una característica de personas que son realmente vulnerables y que esta es su única opción de estudiar y que están en las regiones más apartadas. Entonces imagínense cómo se deben sentir esas personas y qué tipo de acompañamiento necesitan, ¿sí? Entonces la siguiente es, bueno, ya primero es el cómo, luego el cómo acompañar, luego el cómo hacer seguimiento. ¿Y por qué el seguimiento es importante? Porque a mí de nada me sirve si yo te digo al inicio, muy bien, vamos, tú puedes, yo sé que sí, y por allá al final del semestre otra vez, ¿y cómo te fue? ¿Sí? Tiene que ser algo constante. Y nosotros, como les digo, nosotros somos seres de validación. Nosotros necesitamos que todo el tiempo nos estén diciendo, ¿sí lo estoy haciendo bien? ¿Sí lo estoy haciendo bien? Lastimosamente somos así. Y la tercera, y esta es la que más me encanta, y es empoderar, porque es que a nosotros no solamente nos interesa que desarrollen habilidades, sino que sean personas. Y no sé si se han dado cuenta, pero en todo este evento, ¿cuál fue el hilo conductor? La parte emocional, por ejemplo, con Henry, ¿sí? La parte del autoconocimiento, la parte del bienestar, la plenitud, ¿sí? Pero eso también está vinculado con la idea de empoderar. ¿Y qué es? O sea, por ejemplo, si ustedes escuchan esa palabra empoderamiento, ¿como qué palabra se les viene a la cabeza? Autosuficiencia. ¿Cómo? Autogestión. Autoconfianza. Las autos, ¿no? Todas las autos. Nosotros tenemos 3 claves de autos: autogestión, autodisciplina y autorregulación. ¿Sí? Y bueno, hay muchas palabras, pero ese empoderamiento, además que está de moda, ¿no? También. Y yo decía, esa es la clave. Porque también no se trata, por ejemplo, yo tengo un tema y nosotros, como les decía, mis estudiantes son docentes en formación, en pregrado, y docentes ya profesionales en posgrado. Entonces, para todo esto de pedagogía, esto para ellos es ya carreta, porque ya se la saben todas. Pero lo que yo sí me doy cuenta es que ellos no necesitan motivación para estudiar, ellos necesitan es que los empodere, que es distinto, y es llevarlos a otro nivel, ¿sí? Porque ya para ellos el conocimiento y la parte académica de alguna manera ya tienen una base, pero necesitan ir a otro nivel, especialmente porque ellos van a ser líderes. Entonces, para ser líderes y para liderar a otros hay que liderarse primero a sí mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó?
Aquí les voy a comentar una primera parte de ese cómo, y es primero saber quiénes son esas personas, ¿sí? Realmente quién. Y obviamente que, digamos, una cosa es que yo sepa el nombre y sé más o menos algunos elementos, pero hay que ahondar un poquito en eso. Entonces, por ejemplo, encuesta de caracterización. Entonces, como les decía, características personales, así a grandes rasgos que me acuerdo porque son muchos datos, pero, por ejemplo, la edad de pregrado y posgrado ha cambiado muchísimo. Ustedes no han visto que ahora hay chicos de 23 años con 2 maestrías, medio doctorado, ¿sí? Entonces, las edades han variado mucho, pero al mismo tiempo yo tengo estudiantes de 50 años, ¿sí? Docentes, llegué a tener una señora de 65 años haciendo pregrado. ¿Sí? Entonces tenían en un mismo grupo una chica de 16 años recién salida del colegio y una señora de 65 que de esos 65 llevaba 40 años enseñando. ¿Sí? La siguiente, este es súper importante, el contexto socioeconómico. ¿Quién es esa persona? ¿De dónde es? Entonces, como les dije, en el mismo grupo yo tenía de Manizales, de la costa, de Pasto, de Arauca, de Villavicencio, de todas partes, de Cúcuta, de Bucaramanga, de Medellín, de todas las ciudades. Por lo menos, en promedio, por lo menos de 20 ciudades yo tenía un solo grupo. Entonces, imagínense esa diversidad. Y la siguiente, contexto geográfico. Yo decía, ¿pero por qué? Pues resulta que para ellos la forma de aprender tiene que ver, por ejemplo, tenía una estudiante que ella me decía, profe, es que yo solo me puedo conectar, imagínense eso, solamente me puedo conectar cuando no hay ondas electromagnéticas de la lluvia de río. Yo así como, ¿qué? Porque era del Amazonas. Y resulta que a veces llueve tanto que ni siquiera la internet satelital puede ingresar. Entonces es importante reconocer a esa persona dónde está, ¿sí? La siguiente es cuando llegan a nosotros. Cuando llegan a nosotros decíamos, bueno, ¿cuáles esas son las necesidades? Y es muy interesante porque uno creería, no, pues aprender, ser mejor persona, ¿cierto? Ser profesional. Pues resulta que las necesidades eran otras. Las necesidades, dependiendo de la comunidad, por ejemplo, la persona que les decía de Río Raposo, fue tan bonito el día que se graduó, yo creo que ese día me sentí realizada. Era la primera persona profesional de toda su comunidad. Duraron como una semana celebrando eso en su comunidad, se los juro. Además que la comunidad hizo, bueno, anécdota, la comunidad le pagó a ella y a la mamá el viaje a Bogotá para que se pudiera graduar. Y nos trajeron detalles a todos. Esa señora y era la primera vez que volaban en avión, la primera vez que sí, todo era así. Entonces, y miren que ella era muy buena profesora, ya tenía muchos conocimientos, pero la necesidad de ella era visibilizar a su comunidad. Ni siquiera era ser profesional, era solo saber que alguien allá podía hacerlo y lograrlo, y ella se volvió un ejemplo para su comunidad. La siguiente era qué competencias. Entonces, por ejemplo, uno diría, no, pues entonces ser mejores profesionales. En nuestro caso, por ejemplo, tener buenas competencias de lengua, porque pues en nuestro caso era licenciatura en lengua extranjera y la maestría es en ambientes bilingües de aprendizaje. Pues resulta que en verdad las competencias que ellos estaban buscando era cómo hacer mejor lo que hago día a día. Sí, a veces ni siquiera era el conocimiento. Sí, ajá, exacto, era más o menos que. Esta es súper importante y muchos también decíamos, pues claro, ¿para qué realmente uno estudia? Obvio sí, para ser mejor y demás, para conseguir trabajo. O sea, las cosas como son. Uno estudia, sí, para ser mejor persona, desarrollarse, aportar, pero a la larga eso lo que hace es que te da una posibilidad, es una herramienta para salir al mundo y conseguir el sustento diario. ¿Sí? Entonces hay que saber esas personas qué están buscando y qué, digamos, dónde lo pueden conseguir. Y en el caso de posgrado, ¿qué experiencia investigativa y profesional tenía? Entonces también saber cómo, bueno, y esas personas y pues aquí nos encontramos con una cantidad de dificultades que vienen pues desde el colegio y que llegan acá pues potenciadas. Bien. Entonces, primera cosa. La segunda era que nos dimos cuenta que hay definitivamente que generar múltiples canales de comunicación, ¿sí? Como les decía, hay personas con las que solamente nos podemos contactar por WhatsApp, por ejemplo.
Otras que sí pueden tener, por ejemplo, a través de la plataforma, a través de emails. Tenemos un chat que se trabaja a través de las herramientas de Google y nos dimos cuenta que por el rango de edades que tenemos, también hay que ser muy eficientes con la comunicación. Entonces, por ejemplo, utilizamos muchos emojis y muchas cosas para hacerlo efectivo. Tenemos horarios de comunicación, porque una misconception que hay con la educación virtual es que es 24/7. Y sí, la plataforma es 24/7, nosotros no. ¿Sí? Entonces, a mí me contactaban un domingo en la noche, un lunes en la madrugada. Entonces, eso también. Entonces, importantísimo establecer múltiples canales de comunicación para que una persona, si algo no funciona, si no pudo acceder por un lado, le toca por otra manera. Y que siempre haya alguien detrás que humanice la experiencia. Es fundamental. Y es que justamente mi rol es, en este momento es el gestión de acompañamiento a la vida universitaria. Y resulta que uno creería que empezar a ser estudiante virtual, ¿alguno de ustedes ha sido estudiante virtual en pregrado o posgrado? No, pero en pregrado o posgrado. Perfecto, entonces ustedes seguramente saben, colegas, compañeros, seguramente ustedes saben que es muy, a veces uno se siente aislado y dice, no, y ahora yo qué en contacto, si tengo una duda, y no necesariamente es el profesor, a veces uno tiene dudas de muchas otras cosas, pueden ser administrativas, entonces siempre debe haber como un tutor. Entonces yo tengo ese rol, entonces a mí me llegan con una cantidad de situaciones a veces pues que ni siquiera pueden o no que ser académicas, pero tiene que haber ese rol. Y miren esto, el acompañamiento psicológico. En el último año hemos tenido más reportes de necesidad de acompañamiento psicológico que en los últimos 8 o 10 años. Solo en el semestre pasado tuve que remitir psiquiatría, tuve 2 casos de hospitalización, 2 casos de estrés crónico, ¿sí? Y adivinen cuántos de esos eran mujeres. Todas. Hay un indicador que incluso nosotros reportamos, y es que imagínense que hay un nuevo perfil que es la mujer que trabaja y además es cuidadora. Si tenía esas 3 condiciones, había el 90% de riesgo de deserción, de frustración, de aislamiento, de todo. Sí, o sea, era demasiado evidente. Entonces tuvimos que tener un acompañamiento psicológico. Yo tenía una pasante y nosotros todas las semanas estábamos en contacto y tuve unas situaciones tremendas, especialmente porque si no ha habido esa preparación, y cuando, por ejemplo, en el caso de posgrado principalmente, ellos tienen que tener un promedio mínimo de 20 a 30 horas disponibles semanales para estudiar. Porque es que es un programa, y se los decimos, es un programa intenso, es un programa complejo, pero requiere tu tiempo y la gente se choquea. O sea, en el primer mes ya entran en depresión, en ansiedad, en frustración, nos llaman diciendo ya voy a renunciar, empezando el semestre. ¿Sí? Y es un tema emocional, netamente. Entonces, ese tema del acompañamiento es súper importante. Y eso me llevó a decir, bueno, con toda la experiencia dijimos, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Y yo sé que todos, ¿cuál es nuestra consigna? Hay que cambiar la educación. Sí, tenemos que cambiar, tenemos que transformarnos. Pero resulta que hay algunas cosas sencillas. A veces lo más sencillo y lo más básico es lo que más funciona. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ay, me faltó mostrarles una cosa acá en Humanizar. ¿Me regalas, Elkin, la 1, por favor? ¿Qué hicimos? Por ejemplo, para humanizar, para hacer adicional al acompañamiento, hicimos un pequeño micrositio donde recogimos todas esas cosas que yo escuchaba. Profe, es que no tengo tiempo. Ok, hagamos un taller de gestión de tiempo. Profe, es que no sé manejar la ansiedad. Entonces, profe, es que no sé manejar las herramientas de acá, de gestión de tiempo. Entonces, hagámosles cosas de gestión de tiempo, videos, infografías. Profe, es que, no, por ejemplo, el tema del manejo de la ansiedad y el estrés es una cosa increíble. O sea, 8 de 10 dudas y solicitudes era estoy ansioso, no puedo, bueno. Y recursos académicos adicionales. Entonces, ese fue un micrositio que generamos. Gracias, Elkin. Listo. Entonces, volviendo entonces a las estrategias sencillas de lo que se puede hacer. Entonces, primera cosa, educar horizontalmente. ¿Alguna vez habían escuchado eso? ¿Cómo? Es entre pares, sí, pero es como si yo hiciera en este momento esto. Bueno, enséñame algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El profesor pasa a dejar de ser el centro. ¿Sí? Ahora, imagínense que todos mis estudiantes son profes.
pues todos eran yo, ¿sí? Entonces eso es primero, y eso es un primer paso a empoderar, y eso tiene que ver con valorar lo que ellos saben, ¿sí? Entonces muchas veces, a veces ni siquiera yo llegaba a decirles, bueno, hoy vamos a hablar de tal cosa, ¿sí? No, sino es como, bueno, ¿y tú qué sabes? Y eso empezaba solita la bola, porque se sentían valorados, y también eso se parte de empoderar a la gente, porque ¿qué es lo que a la gente le gusta más hacer en la vida? Hablar de sí mismos. Y de los demás, pero primero de los mismos, ¿sí? Entonces, segundo, aprender haciendo, y definitivamente, entonces les voy a contar, en el programa que hicimos, están prohibidos los exámenes, y empieza también la transformación desde el lenguaje. Entonces, ¿cómo empezamos la transformación del lenguaje? Prohibida la palabra clase. Imagínense, nosotros nunca hablamos de clase, nosotros hablamos de espacios de aprendizaje. ¿Por qué? Y aquí un paréntesis, que es un concepto que me encanta, y es el aprendizaje ubicuo. ¿Qué significa qué? Que, por ejemplo, ustedes están aprendiendo acá en este momento, ¿sí? Pero también pueden estar aprendiendo antes de dormir en la cama, ¿sí? Mientras comen, cuando hablan con un amigo, en el bus, ¿sí? En todo momento. O sea, yo no necesito estar en un salón al frente de un profesor para aprender, ¿cierto? Entonces, eso es importantísimo. Ahora, en el tema de aprender haciendo, como nosotros no tenemos exámenes, todo el aprendizaje y todo se mide es por productos. Y le digo, es como, bueno, lo que a mí me interesa es que usted me evidencie su conocimiento. Entonces, a través de productos. Y de esa manera, lo que tienen que hacer es transformar la información en conocimiento y crear algo con eso. Entonces, ahí no hay plagios, ahí no hay dificultad, y de hecho se sienten empoderados porque les doy la oportunidad de que sean ellos mismos y que lo vean desde donde estén. Entonces, por ejemplo, en el posgrado, por ejemplo, tengo estudiantes colombianos que están en Estados Unidos, en España, en Finlandia, en Suecia y en México. ¿Sí? Entonces cada uno desde su experiencia de vida y su conocimiento aprende transformando la información que aprende, pero también creándolo también desde su visión de vida y visión de mundo. ¿Sí? Entonces no es lo mismo que yo le diga, por ejemplo, que tienen que hacer una infografía, pues seguramente le va a imprimir, además de su personalidad, su forma de ver las cosas. Y yo siempre les digo que incluyan algo de lo que ven en su contexto. Entonces es muy chévere porque los mismos productos pueden ir con la visión desde México, la visión desde Suecia, la visión desde Armenia, la visión desde México, ¿sí? Entonces es muy chévere por eso. Y es muy sencillo, simplemente transformar la forma en lo que yo le estoy pidiendo al estudiante. Miren, no tengo que ahí no estoy implementando la megatecnología, no, es la mentalidad de que le estoy pidiendo. Y el estudiante, y les encanta, porque les estoy diciendo, sé tú mismo, básicamente. La siguiente es trabajar en equipo, compartir y colaborar. Entonces imagínense que también tenemos un modelo que se llama los modelos de roles y los equipos. Y tienen, no es opcional, tienen que asumir un rol. Entonces tienen que ser o el narrador, o el editor, o el compilador, o el consejero, perdón. Entonces cuando tú estás en un equipo, porque mucha gente ay, qué pereza trabajar en equipo. Sí, ay, no puedo trabajar solo, no. ¿Sí? Pero además de eso, no solamente estar dentro del equipo, sino asumir un rol y una responsabilidad. Entonces, al inicio de los equipos, cada uno asume el rol. Entonces, por ejemplo, el consejero, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el consejero? El consejero es el que, bueno, muchachos, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Sí? El narrador es el que está en contacto con el profesor, siempre, oh, mira, tengo un problema, tenemos una duda, ¿sí? Y el editor es el que se encarga de entregar, de revisar que todo esté correcto. Entonces, así es que entre ellos también se empoderan entre ellos mismos, ¿sí? Pero asumen responsabilidad, que eso hace parte del empoderamiento, asumir responsabilidades, asumir roles, compromisos, pero también tomar decisiones. ¿Quién va a asumir qué rol? ¿Sí? La siguiente, humanizar, empoderar, que esta me encanta, y es despertar el potencial. Entonces, cuando yo tengo nosotros tenemos breves espacios sincrónicos, y en esos espacios uno se da cuenta, ¿sí? Uno se da cuenta, uy, este es buenísimo hablando en público, ¿sí? Le encanta el arte, a esta persona le fascina hablar, por ejemplo, de los niños pequeños, ¿sí? Entonces ya cuando uno empieza a identificar eso, cuando yo abordo a esa persona, le digo, bueno, ¿y tú cómo conectas eso con primera infancia? ¿Sí? ¿Y cómo relacionarías eso con arte? ¿Sí? Entonces es simplemente escuchar. Y
La siguiente es humanizar, acercar y conectar, y es justamente abrir esos espacios donde ellos se pueden acercar a nosotros. En mi caso, pues a mí que tengo el rol de tutor. Y esta última, que es muy importante, resignificar el tiempo. ¿Qué significa? Que nosotros, por ejemplo, en educación virtual, como les decía, en nuestra universidad nunca hablamos de clases, ¿sí? Pero sí tenemos unos pequeños espacios sincrónicos. La relación es 1:5. ¿Qué significa? Que por cada, llamémoslo, digamos en horas, si yo tuviera una hora sincrónica, tendría 5 horas de trabajo autónomo. O sea que básicamente es lo mismo que decir que solamente el 20% de los cursos tienen un espacio sincrónico. Entonces ese espacio es súper valioso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esos espacios? Es facilitar y liderar. Entonces, nosotros de hecho no somos profesores, sino que somos líderes de aprendizaje. ¿Sí? Porque eso se trata. ¿Sí? Yo soy líder, te empodero, pero tú también puedes ser líder. Y a la larga todos podemos ser líderes, y de eso se trata. ¿Sí? No es como allá el profe que lo sabe todo y yo aquí estoy aprendiendo. No, todos somos iguales y todos realmente tenemos esa capacidad. ¿Y por qué la facilitación? Porque es que cuando uno, por ejemplo, piensa en la palabra profesor, ¿qué piensa? ¿Sí? El que instruye, el que da información. Nosotros no hacemos eso. Nosotros en los espacios sincrónicos es responder a preguntas, sí, pero es como impulsarlos, ¿sí? Por ejemplo, una sola sesión puede ser que yo lleve una pregunta. Es toda la sesión. Bueno, hoy vamos a responder esta pregunta, y cada uno desde su conocimiento, desde su experiencia, se hacen unas discusiones impresionantes. Entonces por eso no hay clase, todos aprendemos todo el tiempo, de todos. Entonces tenemos yo siempre les repito una idea del aprendizaje UDICO, que es learning anywhere, anyhow, with anyone. ¿Sí? Que es en cualquier lugar, de cualquier manera, con cualquier persona. Y muchas veces la tarea es como, bueno, la próxima vez va a hablar con su vecino y va a hablar sobre el tema, a ver de pronto si usted aprende algo, ¿sí? Es como eso de quitarle como tanta rigidez al aprendizaje, y especialmente en educación formal y universitaria, a veces son muy rígidos, ¿sí? Entonces también hay como que flexibilizar. Y la siguiente es esta. Esto fue uno de mis grandes aprendizajes, absoluto. Y es que el aprendizaje es posible cuando la interacción entre la tecnología y las personas es significativa, pero ante todo positiva, ¿sí? Porque lo que les decía, si yo además de eso le digo, no, es que tiene que traerme de esta otra manera y tiene que repetir lo que dice el libro. No, positivo es como, sé libre. Hay formas, ¿sí? Por eso es que todo el tema de educación por competencias, de eso se trata, ¿sí? De que potenciemos lo que somos como personas, y eso hace que el aprendizaje sea positivo, ¿sí? No impositivo. Listo. Entonces, ahora sí, ¿cómo hacemos el seguimiento? Entonces, primero hay varias maneras. Entonces, una forma es a través de evaluar el desempeño. Entonces, aquí sí es donde empieza la tecnología a entrar a jugar. Y decíamos, bueno, hay unos plugins en Moodle que te permiten automáticamente generar un registro de finalización sobre rutas de aprendizaje, ¿sí? Entonces yo les establezco, más o menos lo estamos haciendo cada semana, cada 2 semanas, y les digo, bueno muchachos, esto es lo que se supone que ustedes deben completar en este periodo de tiempo, y ellos mismos como que es una ruta donde ellos van avanzando, son diferentes, no es lineal, sino que hay diferentes objetos que se conectan dentro de Moodle con esa ruta, y es como un semáforo. Entonces, azul cuando no han hecho nada, naranja cuando van en la mitad, rojo si no cumplieron con la condición, y verde cuando ya está ok. Entonces ellos mismos se van haciendo su autogestión, ellos mismos van avanzando y van diciendo, ok, me hace falta tanto. Y nosotros de profes lo que hacemos es entrar y mirar a ver cómo va, y nos aparece el porcentaje. O sea, fácilmente en un solo overview ya uno sabe quién ha entrado, qué ha hecho, qué no han hecho, cómo van, ¿sí? Entonces entonces para ellos, porque ellos mismos se van autogestionando, y para nosotros fácilmente hacer registro. Otro que ha sido súper chévere, y ahí sí yo digo lastimosamente, no sé si es algo colombiano, latino o qué, pero uno siempre quiere ir al final de las cosas, ¿cierto? Es como cuando uno está con con algo nuevo y uno nunca lee el manual, ¿cierto?
Uno ya quiere ir a jugar, ya quiere ir a aprenderlo, ¿cierto? Entonces nos dimos cuenta que muchas veces llegaban el momento de las entregas y yo decía, pero ¿y esto qué pasó? Porque no es lo que yo les estaba pidiendo. Y voy a mirar los registros, resulta que no miraron la guía, no miraron, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué era lo que hacía? Automáticamente la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Entonces iban automáticamente a la actividad, iban y leían la actividad, pero no miraban todo lo que había antes. Entonces nos tocó poner prerequisitos, ¿sí? Y un checkpoint. Entonces tenemos las guías, las actividades, los recursos y checkpoint. Y hasta que no cumplan el checkpoint, que es hacerle, bueno, tenemos juegos, actividades, bueno, hay diferentes opciones, pero la idea es evaluar si el estudiante realmente entiende lo que tiene que hacer antes de dejarle acceder a la actividad como tal. Entonces, de esa manera desarrollamos también el siguiente paso del empoderamiento, autogestión, pero también autorreconocimiento. Y también dentro de esas preguntas hay una parte donde le preguntamos si están listos, ¿sí? Y si están preparados para lo que sigue. Entonces, el autorreconocimiento tiene que ver también con eso. Y las insignias, definitivamente también uno se mueve por motivación, ¿sí? Como lo vimos con Acredita ayer, sí, definitivamente ese tema de las insignias es un hit. O sea, yo ya no tengo que decir, ve, sigue, dale. No, sino es como, si terminas esto con estas características, automáticamente la plataforma te da una insignia y ellos se sienten, les encanta. De hecho, entre ellos se compiten. Bueno, ¿y usted cuántas insignias se ganó este semestre? Entonces, de esa manera ya nosotros ni siquiera tenemos que presionarlos. Ellos solitos se autogestionan sus insignias y les encanta. Listo. Y este es uno de los mejores. Para mí este ha sido realmente de lo más interesante y lo que más empodera, y son los productos. Entonces, obviamente hay entregables que tienen que hacer en el aula, bueno, normal. Pero los tres siguientes son los que más, digamos que han tenido mayor éxito. Entonces les voy a comentar, y ya ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de productos que empoderan. Y entonces, los entregables, pues dentro del aula. La compilación de productos. Entonces resulta que otra cosa que nos gusta es que nos vean. Sí, como, ay, yo hice esto, sí, yo. O por ejemplo la mamá que muestra lo que hace el niño y lo muestra a todo el mundo, pues imagínense. A ellos les encanta que uno les muestre todo eso. Y también nos dimos cuenta de otra cosa. Cuando a ustedes no les pasa que a veces le da una como rabia cuando uno hace una tarea y que uno se esforzaba y lo hacía y al final el profesor solo como que, ay sí, lo calificaba y ya, siguiente, y uno se quedaba con su tarea toda bonita como, ¿sí? En cambio aquí no, aquí podemos dejarlo visible para siempre. Hemos llegado, y ya les voy a mostrar unos ejemplos de visibilizaciones de 2 años después y todavía la gente lo está compartiendo y todavía la gente lo está mirando y se sienten orgullosos porque todavía lo ven ahí. ¿Sí? Entonces eso es muy bueno. ¿Cómo lo hacemos? A través de compilación de productos en galerías o revistas. ¿Sí? Elkin, ¿me regalas las otras, por favor? Entonces vamos con el siguiente, que es de galerías. Este, por ejemplo, es un hit. Este se llama Flipgrid y tiene que ver, este es un tipo de producto, pero también es de interacción. Entonces resulta que algo que a la gente en educación virtual le cuesta mucho, lo que les decía, esa parte de interacción cercana, y es vernos a la cara, ¿cierto? La verdad sí, ver un gesto, ¿sí? Una voz. Entonces, este tema de Flipgrid fue un hit porque ellos se podían ver y es de manera asincrónica. Porque como les decía, los espacios sincrónicos son tan pequeños que teníamos que buscar otras opciones para que la gente se sintiera cercana, y además los foros escritos son muy aburridos y son impersonales. Sí, pero ahí interactuamos. Entonces, por ejemplo, ellos ingresan a Flipgrid, entonces yo les pongo una actividad, ellos responden, interactúan, pero es un video, es un video foro se llama. Entonces, claro, ahí están viendo a sus compañeros de clase y yo también estoy viendo a mis estudiantes y yo les respondo. Entonces, de esa manera es como si estuviéramos así. Entonces yo simplemente que te pongo dentro de un cuadrito, ¿sí? Pero igual es el mismo salón y eso humaniza la experiencia impresionante. Esa es una manera. ¿Me regalas la siguiente pestaña? La siguiente es este Padlet. Entonces, la compilación de galerías, que ya esto se volvió muy popular, pero yo lo utilizo como desde el 2012, más o menos. O sea, desde que empezó, desde que no era bonito.
pero realmente funciona, es una maravilla. ¿Por qué? Porque es que estamos todos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y siempre los productos es para visibilizar, se opinan, se dan likes, se dan estrellitas, ¿sí? Se pueden votar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se sienten empoderados porque ahí está, me van a mirar, me van a votar. Es como si fueran una red social. Entonces se esmeran más por hacerlo bien porque sus amigos los van a ver, ¿sí? Y hacen unas cosas muy chéveres. Y los ganadores, ahora a partir de este semestre, los ganadores los posteamos con redes sociales y les encanta, ¿sí? Entonces ellos solitos se esmeran más para que los veamos. La siguiente, ¿me regalas la siguiente? Este también ha sido en hit, ¿sí? Que son los libros, los flipbooks, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es como un reconocimiento a los mejores productos, los convertimos en una revista y luego esa lo pueden copiar donde sea. Yo veía, y se los juro que yo veía mamás que los ponían en Facebook, mi hijito es de publicar ese, y se sientan orgullosos porque todavía están y les encanta. Entonces, reitero, ¿por qué? Porque ellos se esmeraban por hacerlo mejor, ¿sí? Los visibilizábamos, en esos productos casi siempre les dábamos como un poquito más. Este es Flipbook, pero también hay Flip Snack y Flipper. Entonces, claro, y cada uno desde su realidad, por ejemplo en cada uno, o sea, el objetivo era evidenciar las mismas competencias, pero cada uno, por ejemplo este es con educación especial, ¿sí? Habían otros que eran más de arte, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno tenía la opción de elegir dependiendo, por ejemplo, el contexto, miren, del paro nacional, ¿sí? Entonces, claro, y entre ellos se competían, porque para llegar ahí es porque previamente llegaron a la galería, entre ellos se votaron y los ganadores fueron los que terminaron la galería. Y esta galería la compartimos en redes sociales y entre ellos, este es Flip Snack, ¿sí? Entonces fue súper chévere. Y miren, ¿qué fue lo que hice? Facilitar, orientar, pero el trabajo todo lo estaban haciendo ellos y les encantaba, y entre ellos se esmeraron bastante. Gracias, Elki. ¿Listo? Esa es. Y listo. Entonces aquí viene el tema. ¿Ustedes habían escuchado el concepto de las TIC, las TAC y las TEP? ¿Alguna vez? ¿No? Bueno, resulta que las TIC, eso ya es del siglo pasado. Ahora estamos en las TEP. Y justo eso es lo que acaban de ver en los ejemplos que les mostré. Son las TEP. ¿Y qué significa TEP? ¿Tú sabes? ¿Te acuerdas? ¿No? Listo. Entonces, va a ser recorrido. Entonces, TIC era ¿qué? De la información y la comunicación. Entonces, ahí es donde hablamos, digamos que, en términos generales, los dispositivos, teléfonos, ¿sí? El internet, ¿sí? Pero se queda mucho en la base de transmisión de datos, básicamente. ¿Qué pasa con las A's? ¿Alguna idea? ¿Qué será eso de la A y la C? ¿No? Del aprendizaje y el conocimiento. Ajá, esas son las TAC. Y básicamente ahí es donde estamos. Entonces ahí entran las LMS, que es un sistema integrado que permite aprender. Entonces, por ejemplo, Moodle es un buen ejemplo de TAC. Y viene lo más interesante. ¿Cuál es el futuro? ¿Y hacia dónde vamos? Hacia las TEP. ¿Y qué será las TEP? ¿Ni idea? ¿Experiencia? No. ¿Qué creen? ¿Cómo? ¿Empoderamiento? De las empoderamiento. ¿Y la P? Personal. No. Profesional no. No. Las TEP son las tecnologías para el empoderamiento y la participación. No le hubieran atinado, bueno. Entonces nos dimos cuenta que hacia allá es que vamos. Pues imagínense ustedes que un adolescente de cualquier colegio puede llegar en este momento a ser más influencer que muchos de los académicos con megadoctorados. ¿Pero por qué? Porque ellos están empoderados y participan en el mundo. ¿Sí? Nosotros que estamos en el mundo académico a veces producimos conocimiento,
pero no se divulga, o si se divulga en unas redes muy cerradas, súper rígidas, ¿sí? En cambio, ¿hacia dónde vamos? Es para el empoderamiento y la participación. O sea, al final del día, ¿para qué usan las tecnologías? ¿Para qué unos que terminan usando la tecnología? Porque el empoderarse es llegar a desarrollar unas capacidades a otro nivel, ¿cierto? Entonces, claro, cuando yo utilizo, por ejemplo, las redes sociales para bien, entonces, por ejemplo, ustedes han visto, sin ir muy lejos, lo que pasó en el paro nacional. ¿Cómo se movió todo? A través de redes. Las campañas políticas, a través de redes. ¿Sí? ¿Cuántas personas que nunca, digamos, participaban en la sociedad, solo con acceder a redes sociales, ya están siendo partícipes de la sociedad del conocimiento? ¿Sí? Entonces, hacia allá vamos, hacia las TEC. Entonces, este es el salto que hay que hacer, dejar de hablar, darle prioridad al dispositivo y más bien hacer que todo el desde la tecnología nos lleve a ser mejores personas y a empoderarnos como ciudadanos, como profesionales, como seres humanos. Bueno. Otro elemento que podemos utilizar desde plataforma, hay algunos algoritmos que ya incluso reconocen automáticamente. Yo tengo programado que cada 8 días que una persona no ingrese al aula, automáticamente me manda una alerta. Me dice, fulanito no ha ingresado. Entonces yo inmediatamente, bueno, fulanito, ¿qué pasó? ¿Sí? Y ahí es donde me empiezo a enterar. No, es que mi mamá se enfermó, es que el COVID, me quedé sin trabajo, me secuestraron a alguien. Bueno, he tenido de todo. ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿sí? Siguiente, asistencia a encuentros académicos. Entonces, recuerden, nosotros no hablamos de clases, sino encuentros académicos. Entonces, cuando estoy en esos espacios sincrónicos que son tan valiosos, ponerle mucha atención a las personas. O sea, realmente darle el valor a la persona y no como el típico, por ejemplo, para nosotros está prohibido el modelo catedrático. Sí, de ay, sí, la clase, no sé qué, no, para eso está todo en la plataforma, para eso está todo. Cuando vayamos a hacer el encuentro humano, saquémosle el provecho como humanos, hablémonos, preguntémonos cómo estás, qué te ha pasado, ¿sí? No venga, le explico el concepto, para eso haga un video, ¿sí? La siguiente es aportes en los foros. Entonces, a poner mucha atención, por ejemplo, cuando una persona no participa o incluso cuando hacemos los videoforos, uno se da cuenta. Yo ya empiezo a mirar como, uy, esta persona está mal, tal cosa. Entonces, poner mucha atención a ese seguimiento de la participación. Y aquí viene el cómo empoderar. Entonces, además de todo lo anterior, también cómo lo podemos hacer, crear empatía. Empatía, por ejemplo, en el COVID siempre era, no, muchachos, no, pero sabemos que todos estamos angustiados, pero ven, coman. O sea, que se realmente sienta esa persona que al otro lado de la pantalla hay un humano que está dispuesto a ayudar y no solamente está haciendo su trabajo, ¿sí? Eso es importante. Y esta también, escuchar atentamente, ¿sí? Nosotros hacer preguntas, casi como un coaching, pero no tan profundo, pero sí tiene mucho que ver. Y hacer preguntas, todo lo que les diga, nosotros teníamos, yo siempre utilizo esos triggers, esas preguntas así como base, y de ahí puede salir toda una serie de discusiones y podemos aplicar todo lo que estamos aprendiendo, pero la idea es eso, que ellos sientan ese interés porque les damos las oportunidades de mostrar su vida, de contar su historia, por ejemplo, muchas veces tengo a veces estudiantes tan empoderados que a veces me toca como decirles, ya, déjame, por favor, sí, porque no, es que estudian, no sé, y entre ellos también, por ejemplo, me pasó que tengo varios estudiantes que se han ido a Estados Unidos y el choque cultural, entonces les gusta hablar mucho de eso y conectan mucho con lo que estamos aprendiendo, entonces, pues, es muy chévere, pero también hay que saberlo manejar, y si no, pues se vuelve otra sesión de coaching y pues tampoco, entonces hay que manejarlo. Importante valorar el esfuerzo. Una cosa que es muy curiosa y es que a veces en la presencial el esfuerzo como que no, digamos, nadie lo considera, pero es que el esfuerzo en educación virtual es mucho. La gente cree que estudiar virtualmente es más fácil y no. O enseñar virtualmente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo a veces me pasaba que veía a un estudiante que entregaba algo no muy bonito, digámoslo así, y al inicio era como, no, pero fulanito, decía, profe, es que usted no se imagina, tenía una estudiante que acababa de tener un hijo
y estaba en periodo de lactancia y tenía que hacer me decía, profe, es que de verdad yo tenía el niño en una mano y el computador en el otro, y de verdad es que unas situaciones que uno no se imagina, ¿sí? Entonces, claro, ahí es donde hay que ser empáticos, pero también valorar el esfuerzo, porque uno no sabe lo que hay detrás de eso, uno ni se imagina lo que hay detrás de eso. Y esta que me gusta mucho, y es que ya no es tanto, sí, el feedback es muy interesante, ¿cierto? Porque es sobre lo que se hizo atrás, pero hoy en día estamos más apuntándole al feed forward. ¿Sí? ¿Sí se han escuchado el feed forward? ¿No? Bueno, entonces ese es otro concepto que hacia dónde queremos ir. Y es que en vez de decir, ok, esto estuvo bien, esto estuvo mal, por ejemplo, con rúbricas, con criterios, con checklists, demás, ahora pensemos es cómo podría ser mejor hacia adelante. El forward es hacia adelante. ¿Disculpa? Como dar adaptaciones de cómo la persona puede mejorar en vez de decir. Exactamente. Finalmente el feedback y la traducción es hacia atrás. Sí, back. Sí. Es. Eso. Esa es la palabra clave, exactamente. Más como un visto desde un plan de acción. Claro, la retroalimentación es importante, pero también hay que pensar hacia adelante, ¿sí? Especialmente porque si yo quiero que ellos sean líderes y demás, pues yo tengo que decir, ojo, ten en cuenta que cuando vayas a hacer tal cosa, no sé, entonces eso nos dimos cuenta que también tiene más impacto en ellos que solamente saber en qué estuvo bien, en qué estuvo mal, porque también que vuelve a conecta con sus vidas, con lo que es significativo, y estoy seguro que lo va a recordar mucho más. Listo. La siguiente, súper aprendizaje, que es el docente convertirse en facilitador. Si ven que si ustedes encuentran los productos y de todo, ahí en ningún momento yo estuve en el centro, yo siempre estuve al lado, siempre de la mano, nunca adelante. Y un apoyo a la gestión del conocimiento y un coach. Yo creo que hacia allá de alguna manera nos estamos yendo, que despierta el potencial. ¿Y cómo despierta el potencial? Con todo lo que les acabo de mostrar. ¿Listo? Ahora, varias veces en todo el evento está el tema de la autogestión. Todas las han sido súper importantes, y yo sí que lo creo, de verdad, para todo, para aprender, para el trabajo, para todo. La autogestión es súper importante, pero el tema es que lo sabemos, somos conscientes, es como comer bien. ¿Quién no sabe que es muy importante de comer bien? Todos, ¿cierto? Ahora, ¿quién come bien? O hacer ejercicio. No, todos tenemos que hacer ejercicio, pero ¿quién realmente se pone a hacer ejercicio? ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos la herramienta o la conciencia para poderlo hacer. Y una de las más importantes, la gestión del tiempo. Ese tema de la gestión del tiempo ha sido de los más cruciales dificultades que hemos encontrado, porque como les digo, imagínense el perfil de, por ejemplo, de posgrado, el 100% de mis estudiantes trabajan y estudian a la vez, por lo menos la mitad tienen familia, muchos de ellos son cuidadores de sus padres mayores, ¿sí? Muchos de ellos tienen hasta 2 trabajos, imagínense, muchos de ellos tienen diferencia horaria, muchos de ellos trabajan y viven en países, o sea, fuera de Colombia, ¿sí? En países de habla inglesa, o sea, tienen unas realidades impresionantes. Entonces, ahora súmale eso, gestionar el tiempo, ¿sí? Calendarios y agendas personales. Entonces, hay algunas estrategias dentro del aula donde yo semanalmente les ayudo a que puedan gestionar su tiempo, porque muchas veces tienen tantas actividades que no saben ni por dónde empezar, ¿sí? Entonces, hay que ayudarles. El tema del manejo del estrés. Entonces, lo que les digo, cuando ustedes tienen muchas cosas, no les aparta. Hay una expresión que es parálisis by analysis, donde tienen tanto y ni siquiera saben por dónde empezar, pues a ellos les pasa todo el tiempo. Y ahora imagínense solos y súmenle toda la serie de cosas que les acabo de mencionar. Entonces, para ello encontramos que hay 3 opciones. Por ejemplo, recursos, sí, hay muchos recursos, especialmente porque hay que pensar en que ellos, para ellos casi el tema de ser sincrónicos es muy difícil. Sí, a veces hacíamos talleres, por ejemplo, de mindfulness, también los hacíamos y estuvo muy bien, pero pues obviamente la asistencia era muy poca, porque todo el mundo estaba trabajando, estudiando. Decía, a ver, tengo un estudiante en Suecia que me dice, profe, o estudio o duermo.
Eso, micrositios. Entonces el micrositio que les mostré al inicio, entonces ahí vamos, lo que hacemos es que vamos alimentando, y tenemos un espacio en el chat que son los viernes de bienestar. Entonces yo todos los viernes les comparto como ideas, tips y cosas para relajarse, para manejarse el estrés, la frustración, bueno, hasta eso también. El tema de la adaptabilidad. Entonces la primera semana, el inicio del proceso tiene que ser lo menos difícil, o sea, el arranque es fundamental. Entonces, por ejemplo, una cosa es lo que nosotros desde el backstage hacemos, desde el diseño instruccional, la parte técnica, todo lo que hay detrás, y otra cosa es lo que ven ellos. O sea, para uno ve así un universo y ellos ven es un montón de cuadritos, ¿sí? Ellos no hacen sentido con lo que ven. Entonces, por eso la semana de inducción y explicarles es eso, y las reglas de juego. Y las reglas de juego es súper importante también, porque también hay otra misconception, que la educación virtual es súper flexible, y sí lo es, pero tampoco. ¿Sí? O sea, tenemos, por ejemplo, tiempos estrictos con características estrictas que tampoco se trata entonces que porque es flexible, entonces cada quien hace lo que quiere, ¿cierto? Entonces, como les decía, por ejemplo, los equipos, los roles, los compromisos, ellos tienen que firmar compromisos para todo, y eso no, y el compromiso ni siquiera es con nosotros, es con ellos mismos, y eso también hace parte de empoderarse. Si yo no me comprometo conmigo mismo, con mi aprendizaje, pues, ¿sí? Y yo no puedo esperar que alguien esté detrás mío como, ¿sí? O regañándome como en el colegio, ¿cierto? La siguiente es definitivamente ayudarlos con la toma de decisiones. Entonces, para eso, la plataforma tiene una serie de elementos que les permite a ellos avanzar, pero además de eso, elegir. O sea, la idea de que les des las opciones, por ejemplo, en los productos, yo les digo, elijan un contexto, elijan, si tienen que hacer cualquier producto, elijan de quién quieren hablar, elijan qué rol quieren tomar en su equipo, o sea, tomen decisiones, es importante, ¿sí? Porque si solamente el ejercicio pasivo de entrar, tengo que hacer la tarea, no, es como realmente, bueno, ahora que me toca elegir, y ese cambio de actitud, es impresionante. Y este último, especialmente porque estamos en un contexto ya de profesionales, de pregrado y posgrado, es decirles, bueno, autoevaluarse, es decir, yo cómo voy avanzando en mis competencias, pero este último, inesperadamente, ha tenido un impacto impresionante, y es hablar con expertos. Entonces, todo el tiempo, por lo menos una vez al mes, tenemos un invitado que es un referente en diferentes temas que estén estudiando. Y simplemente los invitamos y les decimos como, bueno, cuéntanos su experiencia. Y les encanta porque los pone un referente. Es como, yo quiero llegar allá. Y eso hace que la autoevaluación no solamente que tenga que ver con el si aprendí o no aprendí, qué tanto aprendí, sino, qué tan lejos estoy de Mr. whatever, ¿sí? Entonces, claro, eso como que les dice, sí, me falta harto para llegar a ser como tal persona, pero al mismo tiempo los inspira, ¿sí? Entonces, eso así funcionaba súper bien. ¿Listo? Eso era. Entonces, no sé si hayan preguntas, comentarios, me gustaría escucharlos. Cuéntame. Bueno, más que una pregunta, es como una consulta, bueno, sí, una pregunta. Creo que como yo también formo docentes, si hay algún modelo, estoy sonando muy pedagógica, pero bueno, ya a mí me sirvió mucho, por ejemplo, trabajar, porque es que en métodos virtuales de aprendizaje, sobre todo cuando son tan complejos como una especialización, maestría o doctorado, no un curso libre, la generación de hábitos de aprendizaje que van asociados al proceso de autogestión son clave. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando formamos a estos docentes durante pandemia, que me enfrenté a lo mismo que tú, yo tenía gente que tenía pues personas muriéndose alrededor y era complejo, y aún así mandaban el podcast, o sea, porque hicimos todo lo que mostraste ahí y eran docentes nuestros estudiantes. Nosotros aplicamos aulas invertidas, entonces y también hicimos lo mismo, o sea, de alguna manera dejábamos como las sesiones sincrónicas para profundizar en aquellas dudas que ellos tenían del material que habían como consultado. Entonces, metodologías como decía, cómo era como su hábito en términos, o sea, cómo son los hábitos o el cronograma para hacer o motivar esa autogestión del aprendizaje. Espérate un momento, ella no me responde y ahora bueno.
Te pregunto, ¿le respondo tú o quieres preguntar? Déjame responder. ¿Sí? Bueno, sí, definitivamente ese tema de los hábitos y como les digo, especialmente al inicio, ¿sí? Porque claro, cuando ya es una persona que tiene experiencia, pues ellos se autorregulan, pero al inicio normalmente lo que hacemos es darles herramientas y ahí sí la tecnología es una gran ayuda. Hay una estrategia que yo les ayudé especialmente a un grupo que tiene muchos problemas, que es el Pomodoro. ¿Conoces la estrategia Pomodoro? Los Pomodoro es una estrategia que lo que hace es que establece periodos de tiempo de total atención. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el mínimo se recomienda desde de 20 a 25 minutos, máximo 40, porque el cerebro no tiene esa capacidad de concentrarse tanto. Entonces, yo les decía, durante ese periodo de tiempo, primero identifiquen cuál es el objetivo del día, ni siquiera porque claro, es como dividamos las grandes tareas en tareas pequeñitas y luego ese día que te vas a sentar a estudiar, por ejemplo, tengo 1 hora, listo, tienes 1 hora, aprovechar al máximo, pero no esperes 1 hora estar full concentrado porque sabemos que tu cerebro se va a distraer naturalmente. Entonces el Pomodoro es 20 minutos de atención, 5 de descanso, 20 minutos de atención, 5 de descanso, total atención. Total, o sea, desconecta redes, desconéctate del celular, ¿sí? Entonces, esas pequeñas estrategias, aunque uno crea que son muy sencillas, pero tienen muchísimo impacto, porque muchas veces tú sabes que ellos estaban en la casa y hay una serie de distractores y eso hace que fácilmente tus sistemas de concentración no entres, o sea, no entras, por ejemplo, en la zona de flow, ¿sí? Entonces, ese es un primer ejercicio, que es aprender a controlar, distribuir las grandes tareas en tareas pequeñas, establecerse metas diarias y en los tiempos en que se van a sentar a estudiar, que lo hagan por periodos cortos, con descansos activos, sí, porque el tema también de quedarse ahí sentados todo el tiempo no, pero sí funciona muy bien. Esa es una muy buena estrategia que funciona muy bien. ¿Y tu pregunta? ¿Cómo ustedes logran hacerlo lo que están haciendo ahora con todo esto? Bien, muy bien. Ella es el excelente ejemplo de una estudiante empoderada. Sí, bastante empoderada, sí. ¿Cómo? Pues con mucha dedicación, escuchando y conectando mucho lo que hacemos. Todo, desde la tecnología, la pedagogía y lo que hacemos a diario. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario? Más que una pregunta es agradecerte, porque la verdad vine y me conecté a esta charla también, viendo qué se estaba haciendo también en la educación de vista desde las universidades para potenciar este aprendizaje virtual. Y me encontré con cosas herramientas y estrategias que utilizan que uno debería también potenciar en distintos niveles. Entonces, una de mis preguntas que la respondiste al final era cómo hacían ese proceso de seguimiento para que fuera efectivo, siendo que daban todo ese empoderamiento a que las personas desarrollaran su proceso de manera autónoma, pero sin perder de vista todo lo que van alcanzando en el camino. Entonces, creo que esas herramientas que ustedes mencionan de seguimiento favorecen la cercanía y lo que tú dices, ahí yo creo que la clave está en la empatía, como en la empatía que han logrado tener aún en un espacio virtual y en un espacio a distancia. Entonces, la verdad, gratamente sorprendida y gracias por todo lo que compartiste. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene más preguntas? ¿No? Bueno, muchas gracias por el espacio.